¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado, bienvenidos a Nota22.com Televisión. Gracias por estar del otro lado realmente, porque nada de lo que hacemos tendría sentido si usted del otro lado no nos mirara, no apoyara muchos de los temas que tratamos y no nos criticara, que es como se crece, es como uno entiende y mejora su labor. A veces es más necesaria la crítica para crecer que las loas. Por supuesto que son un mimo, ¿no, Gustavo? Cuando a uno lo critican, sí. Favorablemente a uno le hace bien, pero aquellas críticas que también uno puede recibir, a uno lo hacen crecer en el trabajo, ¿no? Por supuesto, te ayudan a crecer, a modificar, a cambiar, a ir avanzando hacia adelante, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, sí. Hoy nuevamente un programa muy interesante con diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, algo que tiene que ver con la visita que nos acompaña, yo te voy a pedir que la puedas presentar. Gustavo Durando es un defensor público, también integrante de una asociación de defensores públicos que está creciendo mucho, que trabaja mucho y un referente de esta actividad en el centro de la provincia de Santa Fe. El tema de la justicia siempre presente, por supuesto. También vamos a tener un tema educativo muy sensible, sí. sobre un aspecto que nosotros hemos cubierto muchas veces acá, que es la educación técnica. Así es. Y también vamos a hablar con alguien que ganó en algo que tiene que ver con la capital de la provincia, pero muy interesante porque vino a cambiar un poco la historia de una institución. Así es, el centro comercial con el triunfo de Daniel Bustamante, un triunfo, después se lo vamos a consultar, pero bastante llamativo, de una diferencia abrumadora con relación a la otra lista que también competía, ¿no? Antes de meternos en el tema con el doctor Gustavo Durando, te voy a dejar ¿viste cómo hago? Que a veces cuento un programa y después 1 o 2 programas después me aboco al tema. Continuará. Ajá. Bueno, podría ser. Sindicato docente. Uno que supone que afilia. Docentes. Maestros, educadores, profesores. Obviamente. Nivel inicial, primario, secundario, universitario. Hay sindicatos que están abocados sobre una modalidad, otro que es por niveles. ¿Qué pasa si yo le digo que un sindicato docente podría estar afiliando no docentes? Pero que además ha hecho críticas públicas sobre algunas cuestiones vinculadas a esto. A lo mejor. Dejémoslo así. ¿Qué pasa? Y en principio llama la atención. Muy llamativo. Tengo ahí unos nombres. ¿Y me la va a dejar picando hasta la semana que viene? Sí. Sí, porque dejemos que termine el proceso de paz de este comienzo de año y voy a volver con este tema un poquito más adelante, pero se va a sorprender. Gustavo, doctor, muchas gracias por venir y dialogar con nosotros. Gracias a ustedes. La verdad que una reforma en el marco del Código Procesal de la provincia, hablábamos en programas anteriores con profesionales, sobre todo abogados que ejercen la actividad de manera privada, no como usted que es defensor público, y tenían una visión sobre esto. Es más, hace pocas horas le habíamos hecho una entrevista al doctor Hauche, donde de la parte de la defensa algunos puntos no fueron bien recibidos, fundamentalmente en lo que hacen al derecho del imputado. Queríamos aprovechar a usted su experiencia para que nos contara cuál es la visión desde la perspectiva de la parte pública, y solidarizarnos realmente con la doctora Balangione por los hechos que ha tenido en su vivienda de fin de semana. La verdad que una vergüenza las cosas que están pasando, ¿no? Sí, realmente. Maximi, realmente las modificaciones que se han volcado en el Código Procesal Penal han traído, en el poco tiempo que tienen de vigencia, algunos inconvenientes de índole práctico. Yo no quería andar tanto con cuestiones técnicas porque por ahí son un poco más engorrosas, porque inclusive
la deficiencia en la redacción de las modificaciones, por ejemplo, en cuanto a los plazos, ya ha traído controversias entre jueces, fiscales y defensores en cuanto a la interpretación de dichos plazos. Plazo de la prisión preventiva, por ejemplo. Exacto, los plazos que tiene el fiscal para solicitar la preventiva. En el código que estaba vigente hasta hace poco, era claro que el fiscal podía ordenar la detención por 24 horas, prorrogables por 24 horas más, o sea, un máximo de 48 horas, en el cual en ese término debía solicitar la prisión preventiva. Ahora esta nueva modificación la extiende a 72 horas. Eso en principio no debería traer problemas, pero ¿qué pasa? Hay una interpretación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que dice que el llamado fallo Ramírez, el imputado debe ser sometido, su detención, hablamos siempre de privaciones de libertad, la detención de un imputado debe ser controlada por un juez, no más allá de 24 prorrogables por otras 24, o sea, un término de 48. O sea que esta extensión de plazo que se le hace al fiscal para realizar la evidencia imputativa, que es la primera evidencia donde se le atribuye a una persona un hecho delictivo, estaría excedida del plazo que ya se había interpretado en sistemática también con la Constitución provincial, de cuál es el límite máximo para que un imputado pueda estar sin control judicial detenido. Entonces, ¿qué pasa? Trae este inconveniente práctico, porque de acuerdo a esta jurisprudencia que se encuentra vigente, que todavía no ha sido modificada, de la Corte Suprema, el imputado a las 48 horas debería estar ante juez. Ahora, el código le habilita al fiscal a tener 72 horas. Entonces, ¿qué hace el fiscal mientras tanto? ¿Puede imputar más allá? ¿Puede esperar para imputar? En todo caso, entonces, en ese caso se torna más compleja la cuestión, porque debería haber una audiencia de control de detención, otra audiencia para imputar y otra para la preventiva. Bueno, eso es algo que se está manejando ahora. Generalmente los fiscales se están adecuando a esta interpretación jurisprudencial, entonces por más que tengan 72 horas para realizar la audiencia imputativa, la están haciendo dentro de las 48 para respetar estos plazos que ya están ampliamente convenidos y reconocidos. Sí. Y luego también el otro problema complejo, porque tampoco es clara la redacción del código, para la prisión preventiva, ¿desde dónde empieza a correr el plazo? Entonces ahí ya tenemos opiniones divergentes. Ahí ya tenemos un problema de técnica legislativa, que seguramente podrá ser solucionado con una aclaración correspondiente, pero hasta ahora tenemos ese problema. Y después hay otros problemas que tienen que ver con la ejecución de algunas particularidades que, por ejemplo, potestades que se le establece a la víctima, que ya ha traído inconvenientes prácticos. Si te parece, por ejemplo, te comento el tema de... Ahora se establece, ahora con esta nueva corriente de otorgar derechos a la víctima, que no está mal. El problema es que, como se ha dicho en numerosas convenciones, no se puede vaciar el vaso del derecho al imputado para llenarlo solamente de derechos de la víctima. O sea, tendrían que ir en forma paralela, ¿no? Porque si no se está desvistiendo un santo para vestir otro, como se decía comúnmente. En definitiva, la víctima tiene derecho a ser oída, y ahora la particularidad que se... ¿Qué significa que la víctima... sí. Tengamos en cuenta algo. ¿Por qué es importante el diálogo que estamos teniendo con el doctor Durando? Porque tal vez estas charlas uno no le da trascendencia cuando uno está cómodo en su casa, mirando televisión, hasta que tiene un problema. Cuando uno tiene un problema, ¿a quién acude? ¿Al defensor privado, al abogado particular penalista o al defensor público que el Estado le provee? Es ahí cuando uno empieza a escuchar y a prestar atención en estas cuestiones. Por eso es importante que prestemos mucha atención a lo que está explicando el doctor Durando, que es quien defiende a los imputados, a los que supuestamente pudieron haber cometido un delito. Y muchas veces realmente se cumplen, son personas que cumplen un delito, y muchas veces no. Exacto. Está bien la aclaración que haces, porque generalmente muchos pensamos que lo que sucede en ámbitos penales le sucede al otro. O sea, en todo caso, estas modificaciones a veces se tiende a creer que son en beneficio de determinado sector de la sociedad que se dedica a delinquir. Y en realidad todas las modificaciones que hacen a los derechos y garantías son en beneficio de todos. Porque cualquiera de nosotros puede ser denunciado por un hecho, ser sometido a un proceso, y ahí vamos a reclamar, como lógicamente debe suceder, que se nos respeten todos los derechos y garantías que tenemos
para que nuestra defensa sea la más adecuada fundamentalmente posible. la igualdad de armas entre Exacto. la víctima y el imputado, ¿no es cierto? Tal Que cual, tal es cual. lo que el derecho Por eso, penal moderno todo- defiende. Exactamente, todos estamos expuestos en algún momento de la vida a poder tener algún inconveniente de índole penal, aunque no sea en forma intencional. Ujú. Pero bueno, entonces tenemos que saber también que ahí, y si como vamos a reclamar legítimamente en ese caso que se nos respeta nuestro derecho, le debemos reclamar siempre. Sí, un accidente de Para todos los tránsito, para imputados. dar un ejemplo, un Por accidente ejemplo, de tránsito. por ¿Quién ejemplo. sale a querer Claro, chocar a una totalmente. persona? No, por por ejemplo. supuesto. Exacto, Se exacto. puede pasar. Es un buen ejemplo. Por eso digo, esto no es de relevancia para todos, no solamente porque a veces parecería que es simplemente para un sector de personas que están Sí, en el ladrón que delictivo. sale a robar Claro. de noche, el No. que se aprovecha de la Exacto. nocturnidad No, por o supuesto. de la señora indefensa que va caminando con la cartera. Exactamente. Estamos todos bajo el ejido de esa norma. Exactamente. Entonces, volviendo al tema de la víctima tiene derecho a ser oída. ¿Y qué significa eso? Vos me preguntaste bien. Significa ahora, en esta nueva reforma, es que este derecho a ser oída, que se podía plasmar de diferentes maneras, por medio de la presentación en la causa, por medio de la constitución de querellante, ahora hay una medida concreta que se debe escuchar, los jueces deben escuchar a la víctima antes de tomar una medida de relevancia procesal. O sea, antes de decidir sobre una medida cautelar de prisión preventiva, antes de decidir sobre un juicio abreviado, deben escuchar a la víctima. ¿En qué redunda eso? ¿Cuál es el beneficio del proceso? ¿Qué se buscó con una medida así? No, lo que se buscó yo creo que es acercar a la justicia a las personas concretas que sufren por ahí las Que el juez consecuencias. sea más inmediato después en la Sí. causa. Ahora, esto trae una serie de inconvenientes prácticos que son los siguientes. Ya ha pasado, porque inclusive salió en algún medio la semana pasada o la anterior, no recuerdo exactamente, que en esta novedosa situación donde la víctima se la cita, primero, ¿cómo se la cita? Se la estaba citando por medio de la policía bajo procedimiento de arresto. O sea, que es una barbaridad porque la víctima Es víctima. es víctima. Y después se la cita en el mismo momento que el imputado debe comparecer a la audiencia de cautelar. Entonces la víctima se encuentra cruzándose en los pasillos con el imputado. Una cosa completamente inconveniente. Claro, digamos, exacto. Sí, En una sí. Incómoda. situación. Totalmente. Exactamente. Por otra parte, yo creo que el hecho de escuchar a la víctima en momentos posteriores o inmediatamente posteriores a ocurrido un hecho, estamos hablando siempre en términos hipotéticos, ¿no? Porque no sabemos tampoco, para hablar de víctima tenemos que hablar de un hecho consumado, pero bueno, estamos hablando Claro. presuponiendo. Generalmente la víctima está muy sensibilizada. La persona que va a declarar si fue víctima de una situación delictual, violenta, va sensibilizada ante el juez. Entonces eso, primero que creo que la inmediatez en este caso no es conveniente por justamente llevar a una persona a exponerla a los tribunales en tan poco tiempo. Porque recordemos que las medidas cautelares en el nuevo código se piden relativamente rápido, a 2 o 3 días de cometido el hecho. Entonces a los 2 o 3 días tenemos una persona sentada en tribunales que, si bien no va a hablar del hecho, porque no tiene, es para ser escuchada, necesariamente va a revivir el hecho el acontecimiento que vivió. Doctor, Sí. en cuanto a la figura del querellante, ¿hay Sí. alguna suerte de ampliación de facultades Sí. o cosa por el estilo? Sí, hay una ampliación de facultades, ahora que justamente a tono con esta nueva corriente de ampliar los derechos a la víctima y a los querellantes, se le da la posibilidad al querellante de pedir algunas medidas. Antes tenía derecho a pedir medidas cautelares que hacían el aseguramiento de bienes para una acción de reclamo futuro de daño y perjuicio. Ahora directamente puede pedir medidas cautelares contra las personas, como por ejemplo la más gravosa que establece el código, como la prisión preventiva. Eso también tiene sus particularidades porque si queda solamente en manos del querellante esta facultad, tenemos el riesgo de privatizar la justicia, ¿no? O sea que una el persona... querellante es alguien un abogado que se paga por parte de gente que es vinculada a la víctima. Exacto, que a su vez, digamos, el querellante es una de las partes del proceso que no es una parte necesaria, porque puede no estar. Sí, ahí pero, está el fiscal encargado. Exacto, está el fiscal de promover la acción penal. El querellante actuaría conjuntamente con el fiscal para representación directa de la víctima para llevar a cabo la persecución penal. Ahora bien, si el querellante se le está dando demasiadas facultades, corremos el riesgo de que se tome primero
como dije recién, se privatice la justicia y después se incorporen algunas acciones o se inicien algunas acciones con objetos distintos a lo que es la persecución penal pública. Voy a hacer un ejemplo. Una persona tiene, como vos mencionaste recién, un accidente de tránsito, se presenta el fiscal porque se produjo un homicidio culposo, unas lesiones culposas graves, y se presenta el querellante. Tal vez la intención del querellante en perseguir la acción penal tiene que ver más con un interés económico que en un interés concreto, que en un interés de la pena en concreto. Entonces se podría usar la acción penal para de alguna manera presionar o suerte de extorsión para conseguir un resultado civil. No sé si se entiende lo que digo, claro. Esos son uno de los riesgos que se corren. Por lo que está comentando el doctor, explicándolo así con mucho detalle, estamos frente a una cantidad de cambios, modificaciones. ¿Se veían venir todos estos cambios de alguna manera? ¿Aparecieron todos juntos? Yo creo que hay que agregar a eso que vos estás diciendo, que es muy interesante, que con esto tal vez se buscó también aquello resumido en la puerta giratoria. Por el lado de la prisión preventiva, es como que de alguna manera se agravó un poco la situación para aquel que supuestamente puede cometer un delito. No sé si usted lo ve así. Sí, creo que tiene que ver con eso. Respondiendo la inquietud de ambos, creo que tiene que ver primero con una suerte de sensación y de situación general de que la situación de seguridad iba de mal en peor, y con lo que se busca con esto, como decís vos, es tratar de prevenir el delito. Pero creo que no es una herramienta adecuada, en esta opinión, porque primeramente el delito no se previene de esta forma. Segundo, ¿por qué? Porque justamente lo que hace la justicia actúa después que el delito se cometió, no antes. Claro. Sí. Y después, estamos hablando de siempre de medidas cautelares, o sea que en definitiva lo que se está buscando con esto es modificar la posibilidad de que las personas que están sometidas a un proceso tengan más posibilidades de quedar sometidas a una medida cautelar durante el proceso. Pero no estamos solucionando la cuestión de fondo. Además, entiendo yo, esto me va a corregir usted, que sabe que digamos el código, digamos el principio era la libertad y la excepción era la prisión. Sí. Un poco con esto trató de delimitarse aquello del principio de libertad. Sí, eso sigue estando normativamente. Lo que pasa es que, claro, con estas modificaciones cada vez ese principio se va atenuando cada vez más. Lo invito a escuchar al doctor Hauchan, que hablaba sobre el allanamiento, porque hay algo muy interesante en referencia a la filmación. Si deben ser filmados todos los allanamientos o solo aquellos que sean necesarios. Escuchemos al doctor Hauchan. Y dándole ejemplos a la gente, se ha reformado del artículo 169, se agrega, por ejemplo, que si la diligencia de allanamiento, dice, fuere practicada por la policía, será aplicable en lo pertinente el artículo 268, inciso 6, que habla refiere a un tipo de práctica sobre los testigos que tienen que estar presentes en el acto, etcétera, etcétera. Y continúa diciendo, y la diligencia, el allanamiento, deberá ser filmada desde el inicio del procedimiento. ¿Te gusta? Filmada. Sí, desde el inicio del procedimiento. ¿Te gusta? ¿Te parece bien? Y que se filme el procedimiento pareciera una garantía, ¿o no? Perfecto. Sí, por supuesto. Muy bien. Lógico. Y que se filme todo. Claro. Todo me refiero, como dice acá. No como le pasó a Pérez Volpin, que desapareció en la endoscopía, digamos. Que se filme y quede la grabación. No que uno haga que filme y después desaparezca, ¿no? Sí, pero todo como dice acá, obvio, desde el inicio hasta el final quiere significar. Bueno, ¿qué mayor garantía? Es muy bueno. ¿Así? Bueno, pues ahora sigo. A ver, ¿qué te parece? Punto y seguido. Sí. Punto y seguido. Mismo párrafo. Mismo párrafo.
El tribunal podrá, de manera fundada, eximir el cumplimiento del recaudo de la afirmación. Qué raro suena eso. Acá es donde está la hipocresía de la... Esto es una hipocresía, esto es una demagogia. Se pretende se coloca algo... Esto es cuando, me acuerdo, decía mi abuela, estás borrando con el codo lo que escribiste con la mano. En el mismo párrafo y a renglón seguido. Sí, ya la norma anterior, cuando habla de la presencia de los testigos necesarios, dice, bueno, se recurrirá entonces a la persona, si no hay alguien, se recurrirá a un funcionario, o a tratar de localizar a alguien. Y en definitiva va previendo, hasta que dice, bueno, si no hay nadie que se deje constancia. Pero está muy criticada por mí en uno de mis libros. Ahora agregan la afirmación. Pero al agregar, obviamente que está perfecto. Pero yo lo entiendo como una posibilidad de filmar. Pasa a ser, el tribunal, de manera fundada, está bien que dice fundada. O sea que le exige que el tribunal dé fundamento. Desafortunadamente, más allá del mandato de la norma que le exige al tribunal que dé fundamentos, para empezar está mal la terminología, porque en todo caso no se trata acá del tribunal, sino que el allanamiento por lo general se realiza en la etapa de investigación y el que se expide es el juez de la investigación penal preparatoria, tendría que decir el juez. Está bien que puede ser un allanamiento que se realice durante la etapa del juicio, que lo pida una de las partes, se interrumpa la audiencia y se realice un allanamiento, podrá ser el tribunal, pero hay muchos errores en terminología. Esto es como una broma hacia la gente lo entenderá así como... Gustavo, lo escuchó el doctor Hauchen, hace referencia a esto de que el allanamiento debe ser filmado, pero si el juez fundamenta en una determinada situación, puede no ser filmado. Entonces, abre una ventana de que no es para todos, o en todas las circunstancias iguales, ¿no? Sí, esa coincido con el doctor Hauchen plenamente. Si bien es un avance el tema de que sean filmados, cualquier cosa que dé mayor seguridad, que eso redunda en beneficio de todos, ¿no? Claro. O sea, la mayor precisión acerca de los actos que realiza la policía, que son los actos iniciales de cualquier investigación. Vuelvo al ejemplo que di antes, digamos, esto es aplicable a todos. Cualquier persona que está sometida a un proceso, que le entra a la policía a la casa en una investigación... Eso debe ser filmado. Claro, exacto. Pero hay una excepción que dice el juez puede fundar para que no se haga. Exacto. El problema es que cuando esta excepción, tal como creo que lo dice bien el doctor Hauchen o lo desliza que puede pasar, se convierte en regla. Claro. O sea, se pone una excepción que después termina siendo la regla. Sucede con los actas de procedimiento policial. Ajá. Actualmente, para cualquier procedimiento policial, una policía detiene a una persona en la vía pública porque portaba un arma de fuego o estaría cometiendo un ilícito, toda esa actuación policial se debe plasmar en un acta, y el acta debe estar ratificada, lo dice la ley, por dos testigos que no pertenezcan a la fuerza policial, dos civiles, como se dice comúnmente. ¿Qué pasa? Dice la misma ley, como excepción, de que si no existieran por diferentes circunstancias estos testigos, puede buscarse un testigo. Y en el caso que no se busque, no pueda encontrarse ese testigo, deberá ser rubricado por dos funcionarios policiales. El problema que se presenta es concreto. Si lo que se tiende a preservar con estos testigos es que la policía no pueda fraguar o modificar o cometer irregularidades en un procedimiento, y le estamos dando a la misma policía la posibilidad de salvar esa cuestión solamente plasmando en el acta, como se hace una leyenda, no se considera un testigo por alta hora de la noche, porque era una zona hostil, por lo que fuere, entonces el fin mismo de la norma se está desnaturalizando,
con la excepción que se coloca, ¿se entiende? Totalmente, sí, para que la gente entienda, hay un acontecimiento en un monte, en el medio, alejado de la ciudad, y ahí es muy difícil encontrar un testigo. Claro, pero eso podría ser una excepción. Ahora, si ocurre en el centro y lo ponen como que no hubo testigo... Es que lamentablemente, como es la misma fuerza policial, esto es lo pernicioso de la norma, o de la práctica que deriva de esta excepción. Como solamente depende de una declaración del personal policial, el personal policial dice no encontramos testigo y digamos, y ha sucedido obviamente que sería entendible, como decís vos, en una zona de poca población que no se encuentren. Ahora, si en una zona poblada no se encuentran, es sugestivo. Ahora, si la policía pone no encontramos testigos, se admite como válido porque la policía está declarando que no encontramos testigos. Entonces, esto es lo que nos lleva por ahí a que se cometan algunos excesos porque no hay un control directo, que es Usted dice, serían medios timidones a buscar testigos y queda como que no hay... Sí, medios timidones, a veces es gracioso porque se pone como justificativo, tuvimos que irnos del lugar porque estábamos en una zona hostil. Entonces digo, si la policía, digamos, no puede actuar libremente en un lugar porque es una zona hostil, que nos queda para los ciudadanos comunes. O sea, no se puede complementar lo que dice la ley porque supuestamente son hostilizados por las personas del lugar. Es un reconocimiento de que es una zona donde el Estado no llega. Es bastante serio. Exactamente, también. Doctor, le agradezco mucho este tiempo que nos dedicó. Hay muchos temas para hablar, lo vamos a volver a hablar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los criterios de peligrosidad procesal. Antes había una enumeración. Sí. Y ahora se abre una ventana de que podría haber otras más. Exacto. ¿Eso a ustedes en la defensa los complica? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la ampliación de los criterios de arbitrariedad para que un juzgador, en este caso el tribunal, pueda dictar una preventiva, hace la inseguridad jurídica que podemos llegar a padecer todos al no tener taxativamente enunciado. La ley penal debe ser lo más precisa y taxativa posible, y el Código Procesal que reglamenta la aplicación de la ley penal también. Esto hace también a la seguridad. Uno sabe a qué atenerse ante determinadas circunstancias. Si abrimos criterios, si dejamos la puerta abierta para que pueda meterse por ahí cuestiones discrecionales o arbitrarias, se corre riesgo justamente de que haya mayor inseguridad jurídica y estemos todos sin saber qué nos puede pasar en un caso de esos. Me quedó hablar de la asociación también, pero bueno, el tiempo en televisión vuela. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gustavo, vamos al corte, ya están estudiados la gente de la escuela. Así es, de la Escuela de Vialidad Nacional, que bueno... Escuela de Educación Técnica que tiene una carrera que no se da en otros lados. Así es. Y que el Gobierno Nacional pretende cerrar. Esa es la idea, están resistiendo, o por lo menos tratando de resistir, y bueno, vamos a hablar con ellos en instantes. Vamos al corte.